Reformas a consulta. Luego del primer encuentro entre Claudia Sheinbaum y Andrés Manuel López Obrador tras las elecciones, la próxima presidenta adelantó que las reformas prioritarias, incluida la del Poder Judicial, se someterán a consultas con especialistas en todo el país antes de que inicie su discusión en septiembre. Eclipse del Sol Azteca. Luego de que terminaron los cómputos distritales y ante la dificultad de que las impugnaciones le den los votos que le faltan, el PRD inició el proceso de liquidación y desalojo de sus inmuebles ante la inminente pérdida del registro. Candidata fallecida. En Tijuana, familia de candidata intentó ocultar su muerte para evitar ser reemplazada y que su suplente, una de sus familiares, quedara con la posición. La trampa falló porque Morena la sustituyó horas antes de la elección. Tila, desolada. Milenio volvió al municipio del que sus pobladores huyeron por las amenazas del grupo criminal de los autónomos. El presidente y el gobernador aseguraron que todo ya está controlado. Los habitantes podrían regresar mañana, aunque todavía temen por su seguridad. Muy buenas noches. La próxima presidenta Claudia Sheinbaum y el presidente Andrés Manuel López Obrador tuvieron su primera reunión tras las elecciones del 2 de junio. En una conferencia posterior, ella calificó el encuentro como emotivo e histórico, en el que delinearon los pasos para la aprobación e integración de sus propuestas en las que serán las reformas prioritarias de la nueva legislatura. Todas serán sometidas a consulta antes de ser discutidas en septiembre. Vamos a una reunión histórica, con mucho gusto, emoción y entusiasmo. ¡Nueva generación! Es un honor estar con Claudia hoy. Me da gusto verlos, regresar aquí a este lugar. Hablamos de muchos temas. Platicarles que fue, pues para mí, una reunión muy emotiva, histórica. Hablamos también de la transición, les adelanto, yo voy a nombrar mi gabinete la próxima semana. Y a partir de ahí, del nombramiento del gabinete, ya iniciaría el proceso formal de transición. Yo le planteé mi interés de que se incorporara a las reformas que se enviaron, a las 20 reformas que se enviaron, algunos programas sociales que yo impulsé durante la campaña. Un programa que es el apoyo a las mujeres de 60 a 64 años de edad. De igual forma, ustedes saben que cuando fui jefa de gobierno, impulsé una beca universal para todos los niños y niñas de escuela pública, de preescolar, primaria y secundaria. La otra muy importante es la reforma a la ley del ISSSTE del 2007. La otra, que ustedes la conocen, es que no haya reelección. Y por otro lado, la reforma constitucional para el Poder Judicial. Que estas sean las reformas que puedan aprobarse. ¿Qué planteamos o qué planteamiento le hice? Y estuvo totalmente de acuerdo, de hecho es algo en lo que coincidimos, que en todos los casos se haga una consulta amplia en estos meses, antes de que entre el nuevo Congreso. ¿No hay preocupación entonces por la volatilidad del peso? No, no creo que haya impacto. ¿Qué comimos? Uy, riquísimo. Una sopa de jitomate, creo que era, y pescado. No, estuvimos pues comiendo, ahí fue principalmente la plática,
y una parte de los pasillos, pero hasta ahí. Ya habrá tiempo para recorrerlo con él. Estas declaraciones contrastan con lo que planteó Morena y el presidente la semana pasada, cuando pretendían acelerar la aprobación de las reformas como fueron enviadas desde febrero, sin cambiarles nada. Hoy el peso permaneció estable, al igual que los mercados. La Bolsa Mexicana de Valores cerró con un alza marginal de 0.27%. El peso ganó terreno frente al dólar con una mínima apreciación de 0.38% para ubicarse en 18 pesos con 29 centavos por dólar. Desde la mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador contuvo el nerviosismo de la semana pasada en los mercados cuando aseguró que no la iba a presionar para que las reformas se aprobaran antes del cambio de gobierno. ¿Le va a pedir a Claudia Sheinbaum que intente agilizar todas estas reformas constitucionales antes de que usted la traspase el poder en el mes de septiembre? No, porque yo respeto mucho a Claudia y le tengo mucha confianza. Nada más que la gente votó, desde luego, por los candidatos, de manera muy especial por ella, que es una mujer excepcional, es lo mejor que le pudo haber pasado a México. Entre las reformas que envió el presidente en el mes de febrero está la desaparición de los órganos autónomos. Al respecto, hoy el INAI y otros organismos pidieron una audiencia con Claudia Sheinbaum. En este desplegado la felicitaron, le reconocieron los valores que ha defendido en su trayectoria, como el respeto a los derechos humanos, la rendición de cuentas y la transparencia. Señalaron que es fundamental que haya instituciones sólidas y transparentes, por lo que pidieron abrir un diálogo amplio para mantenerlas. En la conferencia que dio tras reunirse con el presidente, Sheinbaum no fue clara al responder sobre si recibiría o no a los representantes de estos órganos autónomos. Recibiría a los organismos autónomos que le pidieron audiencia para revisar la iniciativa que propone desaparecerlos. Sí, vamos a iniciar con esta. Por supuesto, también está el que la pensión adulto mayor se incorpora en la Constitución desde los 65 años, porque hoy está desde los 68, y ya vamos a ir viendo las otras reformas que planteó el presidente. Y la reforma para desaparecer algunos órganos autónomos también está planteada y ya sería más adelante, en las siguientes etapas. También reveló que mañana una delegación de funcionarios estadounidenses que viene a ver al presidente López Obrador también se reunirá con ella. El coordinador del equipo de transición, Juan Ramón de la Fuente, dio más detalles al salir de Palacio Nacional. Sí, pues una primera reunión con la encargada de seguridad interna de los Estados Unidos, que es quien el presidente Biden ha designado para que vea básicamente los temas con México. Será una reunión junto con el embajador Ken Salazar y es un primer encuentro, una primera aproximación. Así que está todo listo, será una reunión cordial y empezar a darle continuidad a esta relación siempre muy sensible que tenemos con los Estados Unidos. Creo que debe ser una reunión que sea muy productiva. Con el final de los cómputos distritales de las elecciones federales, en la mañanera se volvió a presumir lo que será la conformación del Congreso a partir de septiembre, a reserva de las impugnaciones que todavía tiene que resolver el Tribunal Electoral. En el caso de la Cámara de Diputados, Morena alcanzaría 248 curules, le sigue el Partido Verde con 75 y el PAN con 68. En coalición, Morena y aliados tendrían 373 diputados, así muy por encima de la mayoría calificada, que es de 334. Todavía falta que se resuelva también por el INE y en el tribunal, si es que hay una impugnación, el tema de la sobrerepresentación, por si esta cifra en alguno de los partidos pueda variar. En el Senado alcanzarán 83 escaños, la coalición Sigamos Haciendo Historia, quedándose a 2 para alcanzar las 2/3 partes que se necesitan para modificar la Constitución. Ahí vemos cómo está planteado actualmente, ahí están en este gráfico cómo quedaría el número de senadores por cada uno de los partidos. Aquí no hay tema de sobrerepresentación en la discusión, sino de cómo convencen o no a otros senadores, ya hay nombres por ahí, de pasarse a esa bancada. Con los cómputos de las 3 elecciones federales se confirmó que el PRD no alcanzó el 3% de la votación requerida para mantener el registro como partido político nacional. Ante ello, ya comenzó a liquidar a sus empleados. Este es un trabajo de Gaspar Vela. Pues es que el ambiente es de tristeza, los compañeros lloran, los compañeros estamos en un estado de shock. O sea,
creo que nadie hemos podido ni siquiera hablar de lo sucedido, ¿no? Este lunes el INE notificó al Partido de la Revolución Democrática su ingreso a un periodo de prevención, la antesala a la pérdida del registro como partido político nacional. Esto por no alcanzar el 3% de la votación requerida en la elección federal. Desde el fin de semana, el PRD comenzó a liquidar a su personal. Muchos compañeros nos quedamos sin trabajo, somos muchas mujeres trabajadoras que dependen de nuestro salario. Los empleados del partido se presentaron por última ocasión en la sede nacional perredista, en Benjamín Franklin 84, Colonia Escandón. Algunos salieron con objetos personales, otros se llevaron hasta la maceta. El personal de mudanza cargó con el mobiliario. En la sede histórica de Monterrey 50, en la Colonia Roma Norte, también inició la mudanza. Mi liquidación, yo no tengo problema. Creo que todos sabemos lo que pasó. Yo no tengo nada que decir malo en contra del partido. Otros empleados que pidieron a Milenio proteger su identidad denunciaron que les pagaron la liquidación sin haber firmado la renuncia y que no está clara la cantidad. Cayó aproximadamente mi depósito por la madrugada del sábado, sin yo haber aceptado una propuesta y sin haber firmado ningún documento. Al yo presentarme a Benjamín Franklin, solamente me hacen firmar mi contrato de terminación laboral, mismo del cual no tengo una copia. No se me permitió tomar una fotografía que yo no sé si realmente me pagaron lo que me corresponde. Solo depositan cantidad a lo que yo creo consideran ellos pertinente, pero no nos dan ni un recibo ni un desglose de qué es lo que te están dando o conforme a qué se te está liquidando. La situación del PRD empeoró desde hace un par de años, ya que por la falta de recursos, en octubre de 2023, le congelaron sus cuentas bancarias. Según la Plataforma Nacional de Transparencia, el PRD cuenta con diversos inmuebles principalmente en la Ciudad de México. El de mayor valor catastral es la sede nacional, con un costo de 160 millones de pesos, seguido de la sede histórica valuada en 25.4 millones de pesos. También cuenta con propiedades en Durango 338, Colonia Roma Norte, en Bajío 16 de la misma colonia, en Odontología 76 de Copilco Universidad y en Refinería Minatitlán 22 y 26, Colonia Petrolera Taxqueña. Tras los resultados, su representante electoral advirtió que pelearán en tribunales para mantener el registro, aunque ya hacen planes a futuro. Estamos listos para poder iniciar la construcción de manera inmediata, el aglutinamiento de las distintas fuerzas de izquierda en este país, para poder consolidar un esfuerzo político en el futuro. Entonces, no desmayamos, no nos damos por vencidos, seguimos luchando y seguimos peleando. El Tribunal Electoral tendrá la última palabra. Con información de Silvia Arellano, Moisés Durán y Janet López Ponce, e imágenes de Alejandro Ansúrez, para Milenio Noticias, Gaspar Vela. El presidente Andrés Manuel López Obrador también aprovechó la mañanera para mostrar a los ganadores de las gubernaturas. Presumió que Morena y aliados ganaron 7 de las que estaban en juego, de las 9 que estaban en juego, e hizo énfasis en el tema de Jalisco. Reconoció el resultado que le da la victoria a Pablo Lemus de Movimiento Ciudadano, aunque puso un par de asteriscos ahí. Señaló que aún falta resolver la impugnación que presentará Morena por el resultado. Por cierto, Pablo Lemus, que recibió ayer ya la constancia de mayoría, se reunió hoy con el gobernador saliente, con Enrique Alfaro. Se reunieron en Casa Jalisco. El gobernador reconoció el trabajo de Lemus al frente de Zapopan y Guadalajara, que gobernó. Señaló que, como ya han trabajado juntos, la ruta para esta nueva colaboración y relevo de administración será clara. Lemus especificó que los equipos de trabajo para la transición comenzarán con la proyección del presupuesto. Otro lugar donde hay conflicto postelectoral es la Ciudad de México. Morena y aliados aumentaron el número de diputados en el Congreso local con una maniobra para aumentar curules por la vía plurinominal. Esto lo aprobó ayer el Instituto Electoral Capitalino y la oposición lo consideró como un agandalle, pues a ellos les quitaron legisladores plurinominales. ¿Cómo ocurrió esto? Morena había ganado 31 diputados, por mayoría, 9 de ellos plurinominales. Bueno, se le habían asignado más por la vía de representación proporcional. En la alianza llegaba a 38, lo que la hacía tener sobre representación de 7 diputados plurinominales,
Primero fueron distribuidos en las otras bancadas. Curiosamente, esos diputados alegaron al Instituto Electoral que no competían por Morena, sino por el Partido Verde y el Partido del Trabajo. Esto a pesar de que en la boleta estaban en la coalición encabezada por Morena. De hecho, era una candidatura común. Ya se habían repartido y dicho por qué partido iban cada uno de ellos y decidieron cambiarse de partido sorpresivamente. 5 de 7 consejeros aceptaron este alegato y cambiaron la asignación de las curules por representación proporcional. Gracias a una nueva fórmula, le quitaron pluris a la oposición. De esta manera, el oficialismo pasó de 38 a 43 diputados a 1 de la mayoría calificada. Entre los pluris beneficiados están Valentina Batres Guadarrama, la hermana de la ministra de la Corte y del jefe de gobierno, quien no tenía curul antes de este cambio, de esta nueva asignación de curules, además de otros 6 perfiles. El PAN y el PRI impugnarán esta decisión y veremos qué resuelve el tribunal. Movimiento Ciudadano en Nuevo León, de acuerdo con lo que se reveló el fin de semana, el candidato al Senado, Luis Donaldo Colosio, alcanzó la primera minoría, para la Cámara Alta. Él fue postulado tanto por mayoría relativa como por la vía plurinominal, pero tras los cómputos distritales el puesto de representación proporcional quedó libre. Lo ocupará Dante Delgado, el dirigente de Movimiento Ciudadano, quien fue registrado como el suplente de Colosio. Recordemos que en el PREP Colosio había quedado hasta el tercer lugar de esta contienda, con poco más de 6,000 votos detrás de la fórmula del PAN, PRI y PRD, pero en los cómputos distritales le dio la vuelta, terminó en segundo lugar con casi 16,000 votos de ventaja, por lo que la coalición opositora y su candidata, Karina Barrón, que encabeza esa fórmula, ya anunció que impugnará el proceso. Pero por lo pronto Colosio sí llegaría al Senado así, por mayoría, y Dante Delgado por la vía plurinominal. También allá en Nuevo León, Mariana Rodríguez, quien fue candidata de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Monterrey, denunció presuntas irregularidades en la elección del 2 de junio. Aseguró que ni ella ni nadie se dejarán robar la elección. A través de redes sociales presentó imágenes donde señala a elementos ministeriales que presuntamente estuvieron afectando la elección. Compartió varios mensajes de ciudadanos que exhiben haber sido intimidados al momento del voto por estos agentes ministeriales, por lo que se intuye que también impugnará el resultado de la elección de alcalde que ganó Adrián de la Garza. Estas elecciones dejaron también casos inexplicables, como la victoria de Irma Andazola, candidata de Morena a una diputación federal por el 4º distrito en Baja California. Falló lo que pretendía su familia, una trampa electoral. Ella murió una semana antes de la elección. La familia quería ocultar a la dirigencia del partido, no quería difundir la muerte porque su suplente era familiar. Sin embargo, el partido sí logró corregir y sustituirla. Este es un trabajo de Said Betanzos. El pueblo de Tijuana, el pueblo de Baja California, se encuentra feliz en estos momentos porque ha triunfado la causa por la que luchó Irma, su esposo Raúl, su familia. Sin hacer campaña, Irma Andazola ganó la Diputación Federal por el 4º distrito, con 104,000 votos. Solo que más de una semana antes de las elecciones, la candidata estaba muerta. La diputada, que iba por su segunda reelección, perdió la vida por un infarto el 23 de mayo y fue cremada al día siguiente. Al correr el rumor de su fallecimiento, Milenio buscó a la familia, quien aseguró que se trataba de una noticia falsa. A los brigadistas de Morena no les dijeron nada y siguieron haciendo campaña, encabezados por la suplente Adriana Reyes, nuera de Irma, quien, de no haberse revelado la muerte de Andazola, se habría quedado con la diputación. ¿Por qué? Porque eso no dijeron, porque eso no pasó, yo no lo escuché nada. La dirigencia de Morena en Baja California se enteró un día antes de la jornada electoral. Al tener conocimiento el día de ayer, el partido lo que hicimos es que a través de los representantes dar el aviso al Instituto Electoral. Diana Cano, hija de Irma Andazola, publicó y después borró de sus redes sociales una disculpa por no decir nada, ya que dijo querían darse un tiempo para vivir su duelo. El día de la elección se notificó al INE del deceso y que quien supliría a Irma sería Rocío López Gorosabe, ex candidata de Morena a la alcaldía de Ensenada. Tenían una buena madre, abuela, lo que haya sido la señora, y nosotros una buena candidata. Que Dios la tenga bien porque nosotros ya no la tenemos. Pero nos pongan una buena igual que ella.
Desde Baja California, para Milenio Noticias, Said Betanzos. El viernes le presenté aquí cómo fuerzas federales y estatales ingresaron al municipio de Tila, en Chiapas, para ayudar a personas a salir de esta población después de sufrir ataques del grupo de los autónomos, ataques y amenazas constantes, y en medio de balaceras y un conflicto delincuencial. Muchos lograron huir de este lugar, se refugiaron en Yajalón, con familiares de otros municipios. En canchas los tenían ahí o los tienen todavía resguardados. Esta mañana el presidente López Obrador y el gobernador hablaron al respecto, minimizando la situación en Tila. Esto que está sucediendo en Tila es muy lamentable, porque no es la lucha contra el aparato del Estado opresor, represor, o la lucha contra un cacicazgo. Le pedí primero al secretario de la Defensa para que se le diera protección a la gente. Afortunadamente se logró. Había un enfrentamiento entre los pobladores o entre quienes no están en el poblado. Se logró proteger a muchas familias que salieron a Yajalón, a Petachingo. Se les protegió y se apaciguaron las cosas. Pero lo que queremos es buscar el acuerdo para que regresen a sus comunidades y que regresen a sus casas y que regrese la paz. Ya este asunto no ha quedado ni va a quedar impune. Ya hay 6 personas que fueron aseguradas y que se van a enfrentar a la justicia por todo lo que han hecho en contra de la población civil de ese bello municipio. La plaza fue recuperada por la autoridad y vamos a seguir ahí en Tila hasta que haya tranquilidad, como debe de ser, para que el pueblo viva en paz, con todas sus garantías, para evitar que se vuelvan a dar estos desmanes allá en aquella población. La realidad en Tila es esta. Las calles lucen desoladas ante la violencia que está latente todavía en ese lugar. Los pobladores denuncian que si las autoridades hubieran atendido a tiempo su llamado, no tendrían que estar pasando por esto. Jonathan González estuvo con ellos. Mis lágrimas son de coraje, mis lágrimas son de impotencia, porque si nos hubieran hecho caso desde un principio, nada de esto estuviera pasando en mi pueblo. Es el reclamo de más de 4,000 habitantes de Tila, Chiapas, que a pesar de la falta de atención del gobierno, sobrevivieron al ataque armado del grupo criminal Los Autónomos. El viernes pasado comenzaron un éxodo masivo. Muchos de ellos en vehículos particulares se trasladaron a Sabanilla, se trasladaron a Tumbalá, a Yajalón, donde está la mayor cantidad, se trasladaron a Ocosingo, a Comitán, unos se fueron a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, y hoy precisamente en la mañana ya tuvimos información que hay como de 10 a 15 familias que se fueron a Cancún. Las calles lucen desoladas, pero las evidencias de la violencia ahí siguen. Los negocios fueron abandonados y muchas viviendas forzadas. Vehículos y casas ardieron en llamas. Nos duele dejar un pueblo donde antes vivías en paz, podías salir, disfrutar de las tardes, ir al parque. Se extraña un Tila próspero, un Tila donde en su momento tuvo luz, donde tuvo una muy buena economía, donde brillaba. Hoy el reclamo es para todas las autoridades. Todo esto, lo que yo viví, lo comparo como terrorismo. Porque esto es terrorismo, esto es un atentado. Si los 3 niveles de gobierno nos hubieran escuchado, nada de esto estuviera pasando en los pueblos. Nosotros, lo único que necesitamos es ayuda. Es de un abandono de 10 años. 10 años llevamos sin infraestructura, sin seguridad, sin bienestar. La Guardia Nacional, el Ejército y la Policía Estatal mantienen los patrullajes. Los autónomos dejaron de atacar y el desplazamiento se detuvo. Mientras Tila está en un impasse, las alertas suenan en las comunidades de Cantioc y Misija, donde ya piden ayuda de las fuerzas federales, porque ahí el grupo criminal también dejó amenazas. Desde Chiapas, para Milenio Noticias, Jonathan González.
Por cierto, esta tarde autoridades de Chiapas notificaron a las personas desplazadas de Tila que mañana martes se realizará el retorno a sus hogares. Esta decisión provocó molestia en algunos de los pobladores, aseguraron que no fueron tomados en cuenta en la reunión que sostuvo la Mesa Interinstitucional de Seguridad. Denunciaron que no todos los afectados han interpuesto la denuncia correspondiente para que se investiguen los hechos para regresar con seguridad. Realizar los trabajos para que ustedes retornen el día de mañana. Se les va a poner vehículos oficiales para que empecemos vuelta a la normalidad. Esta información que les estoy dando es una instrucción que viene precisamente de mandos muy altos para que nos vayamos preparando. Esto no se compone de la noche a la mañana y es injusto. No hemos terminado de declarar todos y ellos están diciendo que ya está listo el regreso para el día de mañana. Pues los intentarán regresar a los que están desplazados a ese municipio que veíamos completamente desolado, con viviendas dañadas, donde hay un conflicto no entre pobladores, sino con un grupo criminal, el de los autónomos. Ese es el nombre, un grupo criminal de los autónomos que asedia a la población de Tila. También en Chiapas, en el municipio de La Concordia, la madrugada de este lunes, hombres encapuchados quemaron al menos 5 casas, incluidas la del director de la Policía Municipal y la del comisario ejidal. Habitantes aseguraron que el hecho podría estar vinculado a la disputa postelectoral entre militantes del Partido Popular Chiapaneco y el Partido Redes Sociales Progresistas. No, chingo, pues es más largo, ya me veo. Y en la capital chiapaneca, Tuxtla Gutiérrez, fue localizado el cuerpo de una persona colgado de un puente con un mensaje presuntamente del crimen organizado. Automovilistas que iban por la zona reportaron el hecho. Más tarde llegaron elementos de seguridad que trasladaron al servicio médico forense el cuerpo, que sigue en calidad de desconocido. Este fin de semana se volvió el más violento en lo que va del 2024. Del viernes 7 de junio al 9 hubo un total de 281 homicidios dolosos, 94 durante el viernes, 88 el sábado, 99 el domingo. Las entidades con más homicidios fueron Chihuahua con 30, Nuevo León con 26, Guanajuato 26, Estado de México con 25 homicidios dolosos, pérdidas de vidas. Entre los hechos de violencia registrados el fin de semana se encuentra un multihomicidio, ocurrió en León, Guanajuato. La noche del domingo, ahí 4 mujeres fueron asesinadas junto a 2 bebés de 1 mes y 3 meses de edad. 1 año y 3 meses el otro. Un grupo de hombres armados ingresó a esta vecindad donde vivían, les disparó indiscriminadamente. Según medios locales, buscaban a 2 hombres que se escondieron en la azotea. Sobre este hecho, el gobernador del estado, Diego Sinue Rodríguez, pidió que se investigue a un grupo de guardias nacionales que fueron captados por cámaras de seguridad en el lugar de este multihomicidio apenas unos minutos antes de que ocurriera el ataque contra la familia. Más tarde, Jesús Oviedo, el secretario de Gobierno de Guanajuato, señaló que tras una reunión con mandos de la Sedena y Guardia Nacional, se confirmó que no existía motivo para que estos elementos ingresaran al lugar. Estas son las imágenes de cómo entraron al domicilio antes de que ocurriera el ataque. Llevaban ahí una bolsa antes de la masacre, llegaron al lugar, se salieron y luego ocurrió el ataque. En Tabasco, sujetos en una camioneta abandonaron los cuerpos de 3 hombres decapitados afuera de un kinder, de un jardín de niños en el municipio de Macuspana. Ocurrió la madrugada del domingo. Al lado de estos cadáveres había un mensaje firmado con las siglas del Cártel Jalisco Nueva Generación. En San Luis Potosí, 2 jóvenes murieron, otros 8 resultaron heridos luego de que cayeron de este tercer piso. Estaban en el bar Rich, ubicado en Plaza Altus, en la capital potosina. El barandal donde estaban se desplomó por el sobrecupo de este lugar. Los jóvenes que murieron fueron identificados como Manuel Alejandro Infante, 21 años, Rodrigo Espinosa, de solo 17. Eran estudiantes, asistieron a este lugar para un concierto. Investigan la muerte de los jóvenes en este bar. Se están aventando bien cabrón, mucho vidrio se cae.
2 días después de lo ocurrido, las autoridades han dado a conocer una lista de anomalías con las que operaba ese establecimiento y la propia plaza, que en su conjunto provocaron la muerte de los 2 jóvenes, de los 2 estudiantes y este accidente. Irregularidades de las que les cuenta Emir Castañeda. La tragedia ocurrida en el Bar Rich puso al descubierto una cadena de irregularidades con la que impunemente operaba el establecimiento ubicado en la Plaza Altus, considerada como una de las más exclusivas del centro de San Luis Potosí. No tienen ni capacitación, no tienen dictamen estructural, no tienen dictamen de gas, no tienen dictamen eléctrico, no tienen brigadistas, no tienen extintores, no tienen salidas de emergencia, no tienen señalética, no tienen nada absolutamente. De acuerdo con las primeras investigaciones, el Bar Rich no contaba con el permiso de protección civil para la presentación del cantante sinaloense Kevin Moreno, la cual provocó un sobrecupo en el lugar. Empezaron las entrevistas a testigos y se está integrando a la carpeta de investigación. Claro, es un delito porque definitivamente, de acuerdo a los hechos, pues hubo omisiones en cuanto al número de personas que ingresaron en el lugar, en la propia plaza y al interior del antro. Según los planos de la Plaza Altus, el área ocupada por el centro nocturno era de 236 metros cuadrados y tenía una capacidad para 200 personas. Sin embargo, según medios locales, en el lugar había alrededor de 1,000 jóvenes. Además, el establecimiento operaba como un antro cuando, de acuerdo con la licencia de uso de suelo a la cual tuvo acceso Milenio, el giro con el que estaba registrado era un restaurante con preparación de alimentos y bebidas. Según el mismo documento, el bar estaba operando a pesar de que desde el 24 de enero se había vencido la vigencia del permiso de protección civil municipal que obtuvo en 2023. Por si fuera poco, la Dirección de Protección Civil del Estado señaló que los barandales de cristal de la Plaza Altus no contaban con las especificaciones requeridas, por lo que también fue clausurada. La plaza fue construida en 2015 por la empresa constructora Capitel, la cual cuenta con obras similares en Oaxaca, Nuevo León, Quintana Roo y entre otros estados. Y mientras se fijan responsabilidades, esta mañana las autoridades de San Luis Potosí clausuraron otros 3 bares que supuestamente serían del mismo dueño del Bar Rich, cuyo nombre hasta el momento no se conoce. Clausuramos, notificamos y no se ha presentado ninguna persona a tratar de solucionar o aclarar el tema. Con información de Gerardo Duque, Milenio Noticias. El viernes le informé que el empresario Carlos Ahumada había sido retenido en Panamá debido a una alerta de la Interpol solicitada por México. El sábado Ahumada fue deportado desde Panamá hacia Paraguay, terminó de vuelta en Argentina, pues las autoridades mexicanas no solicitaron su extradición. Sobre este hecho, la Fiscalía General de la República emitió hoy un comunicado informando que Carlos Ahumada no cuenta con ningún pendiente federal y que fue regresado a Argentina debido a que violentó su libertad condicional en ese país. Ahí, en este comunicado, se señaló que en lo que respecta a la orden de aprehensión solicitada por el gobierno de la Ciudad de México por fraude, un juez federal otorgó un amparo a Ahumada que impide alguna acción en su contra, es decir, no podría ser detenido. La Fiscalía General de la República también dijo que la Procuraduría Argentina informó que Ahumada tuvo una audiencia hoy en ese país y ahí expresó que se allanaba a la solicitud de extradición solicitada por México. ¿Qué quiere decir esto? Que acepta ser extraditado a México, pues cuenta con la protección del amparo, por lo que si es extraditado no podría ser detenido acá. Veremos qué es lo que sigue. El ejército de Israel informó este sábado que rescató con vida a 4 rehenes en la franja de Gaza. Casi 8 meses después allí estaban. Habían sido secuestrados por Hamas el 7 de octubre en el Festival de Música Electrónica Nova. Sí, en ese festival, del cual también se llevaron al mexicano Orión Hernández. Él no corrió con la misma suerte. Identificaron a estos sobrevivientes como Noah Argamani, 26 años, Almog Mierjan, de 21, Andrei Kozlov, de 27, Shlomi Sif, de 40. Todos presentaban buen estado de salud. Estos rescates se dieron como resultado de una operación en 2 emplazamientos de Hamas en Nuseirat, en el centro de Gaza. Sobre la operación en el campo de refugiados, el Ministerio de Salud de Gaza, controlado por la milicia Hamas, informó que dejó al menos 274 palestinos muertos. Se trataría de una de las jornadas más mortíferas en este conflicto. El Programa Mundial de Alimentos detuvo sus operaciones en el muelle temporal flotante del Ejército de Estados Unidos allá en Gaza por esta operación, a la espera del resultado de una evaluación exhaustiva de las Naciones Unidas sobre la seguridad de los trabajadores humanitarios. El Consejo de Seguridad de la ONU, por cierto, aprobó una resolución redactada por Estados Unidos en la que se establece un plan de 3 fases para poner fin a la guerra en Gaza. La primera tomaría 6 semanas, se incluiría un alto al fuego total y completo. La segunda
consistiría en la liberación de todos los rehenes vivos restantes y las fuerzas israelíes se retirarían de la Franja de Gaza. La tercera etapa exigiría el inicio de la reconstrucción de la Franja de Gaza. De acuerdo con esta resolución publicada por la ONU, Israel aceptó la propuesta. Medios internacionales afirman que Hamás está dispuesto a cooperar con los mediadores sobre los principios del plan. Así se aprobó en la ONU, pero no se ha concretado el acuerdo. En más temas internacionales, este fin de semana, alrededor de 360 millones de votantes eligieron a 720 miembros del Parlamento Europeo. Los partidos de centro derecha reforzaron su mayoría, mientras que la extrema derecha avanzó. Ana Luisa Ruiz tiene la información. Las elecciones al Parlamento Europeo de este domingo confirmaron el auge de la extrema derecha al colocarse como primera fuerza en Francia, Italia, Países Bajos y Austria. En Alemania, la mayor economía del grupo, el Partido Socialdemócrata del jefe de gobierno Olaf Scholz, obtuvo el peor resultado de su historia y quedó en tercer lugar, por detrás de la derecha y la extrema derecha. En Francia, el resultado fue tan negativo que el presidente Emmanuel Macron disolvió la Asamblea Nacional y convocó elecciones legislativas anticipadas para el 30 de junio, pues el partido de extrema derecha, Agrupación Nacional de Marine Le Pen, arrasó al obtener el doble de votos que la Alianza Liberal de Macron. De acuerdo con analistas internacionales, con estos resultados, los ultraconservadores de la Unión Europea y el Parlamento tendrán más peso en decisiones como la orientación del presupuesto de la región entre 2027 y 2034, el posicionamiento de la Eurocámara en la defensa de los valores europeos y en las decisiones respecto al cambio climático. Además, si bien los discursos de los partidos de derecha y extrema derecha varían en función de las problemáticas que enfrenta cada país, todos han coincidido en un mensaje: su rechazo a la inmigración, en particular a la proveniente de los países musulmanes. Los 720 nuevos legisladores designarán al presidente de la Comisión Europea, el brazo ejecutivo del bloque. La actual presidenta de la Comisión y aspirante a un segundo quinquenio, la alemana Ursula von der Leyen, prometió en Bruselas construir una barrera de contención contra los extremos. Para Milenio Noticias, Ana Luisa Ruiz Hurtado. Pausa y volvemos. Minela Taide y esta extraordinaria historia. Carlos Alcaraz, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Alejandro. Así es, a sus 21 años consigue su tercer Grand Slam. Sin duda alguna estamos hablando de una de las jóvenes promesas que prácticamente va encaminado a hacerse realidad, Alex. Y bueno, justamente derrota en la final en Roland Garros al alemán Alexander Zverev en 4 horas y 19 minutos. Y un punto muy importante, Alex, es que, bueno, dicho escenario es y tiene un significado muy especial para los españoles, tomando en cuenta que justamente ahí Rafael Nadal consiguió 14 de sus 22 Grand Slam. A los 12 se lo propuso y lo logró. Gracias, Mine. Muy buena noche. Distintos monumentos icónicos alrededor del mundo formaron parte de una campaña para promocionar el estreno de la segunda temporada de la serie House of Dragons, precuela de Game of Thrones. La plataforma que la emitirá incluyó el puente de Brooklyn en Nueva York, el teleférico de Río de Janeiro en Brasil, también el castillo de Chapultepec, donde usaron un software de edición para colocar los estandartes de uno de los bandos que protagonizan esta historia. Para algunos fans significó mucho, pero no todos quedaron contentos. Entre ellos, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que en su cuenta de X dijo que estas imágenes difundidas en redes sociales eran falsas y que fueron hechas con edición o con inteligencia artificial. El mensaje decía que el instituto descalificaba la publicidad de esta serie. Incluyó un comunicado en el que anunció que el instituto tomará medidas legales por el uso indebido de un monumento histórico. Señaló que no se ha dado permiso para usar el castillo para promocionar la serie, ni siquiera con inteligencia artificial. Con esto nos pedimos. Mañana tendremos algo nuevo que contarle a las 22 horas.